Considerada una de las mejores películas animadas de Batman, peleando con la grandísima Under the Red Hood, Batman la Máscara Fantasma es la excelencia en la animación, calidad como película y una representación fidedigna de lo que es Batman en su representación al desnudo, de la cantidad de capas emocionales y profundas de las cuales se pueden abordar del personaje. Con un conflicto claro, unas tramas interesantes y sólidas, que no son nada confusas y van a un fin en común, dando un mensaje, un desarrollo y una conclusión a la altura, la Máscara Fantasma se coloca muy por lo alto en todos los aspectos a tener en cuenta a la hora de valorar una película. Dirigida por Eric Radomski y Bruce Timm, quienes también trabajaron en la serie animada junto con Alan Barnett, Paul Dini y Martin Pasco, quienes también escribieron el guión, teniendo a una enorme Shirley Walker en la composición de la música, ellos serían el equipo creativo que ayudó a establecer un estándar de calidad con la serie, pero fueron un escalón más arriba con esta película. Como inspiración detrás de Batman la Máscara del Fantasma, podríamos decir que toma varios elementos de Batman Año 2, una historia escrita por Mike Barr. En este cómic, Batman se enfrenta a un vigilante enmascarado llamado The Reaper o El Segador, que comparte algunas similitudes con el fantasma, y también Batman tiene un romance con la hija del villano, que esta parte resulta distinta de la película por el giro de guión que vemos al final. Si bien la película fue producida por Warner Bros. Después del éxito de la serie animada de Batman, quienes también están sumamente involucrados en Batman la Máscara del Fantasma, que pudo recibir una clasificación de edad más alta en comparación con la serie animada, esta se emitía justamente por el canal de televisión Fox Kids, que era un canal orientado principalmente a un público infantil o juvenil. Debido a estas restricciones de contenido, la serie animada tuvo estas ciertas limitaciones en cuanto a la representación de violencia y temas más oscuros, que se pudieron dar la oportunidad de poder representarlos más en esta película, como un romance de Bruce, sus problemas existenciales, momentos oscuros y hasta toques de terror y violencia más explícita. Un enfoque distinto sin ser sumamente significativo, pero que le dio su toque más maduro a la película. Dicho todo esto, para darle un poco más de contexto a la realización de la película, sus inspiraciones o hasta las libertades creativas que se pudieron dar, que justamente le dieron el tono a esta película maravillosa, película animada, vamos en profundidad hacia el análisis. La trama central de la película gira en torno a la identidad del misterioso vigilante, conocido como el Fantasma. Batman se encuentra una noche donde este nuevo y misterioso villano se encuentra en casa de algunos miembros de la mafia. Pero en esa búsqueda para descubrir quién está detrás de la máscara, tiene que detener una serie de asesinatos y hasta involucrarse en la verdadera razón de las diferentes caídas de miembros de la mafia importantes de Gotham. Una trama que se mete de lleno en elementos típicos de una historia de detectives, que es justo lo que es Batman. Todo eso nos lleva a ciertas tramas y líneas narrativas que ponen en manifiesto la psicología de Batman y su verdadero trasfondo. Frente a su tristeza se encuentra en el cementerio, que nos lleva al pasado para saber más de esta historia. Quizás al principio como niños no entendíamos por qué la película nos quiere adentrar en esta parte de la trama, pero vemos que nos introducen a Andrea, una joven que enamoró a Bruce Wayne, dándonos una faceta distinta y otra mirada para conocerlo. Sabemos que en el fondo él nunca pudo conseguir una familia o una compañera que lo ayude con su trauma de adentrarse en relaciones, de permitirse tener amor, pero es su dolor del pasado el que le impide poder abrirse. No quiere estar con nadie para no sufrir por nadie si es que lo pierde. Andrea y Bruce se reúnen porque ambos perdieron partes importantes de sus vidas. De hecho, el mismo Wayne queda anonadado cuando Andrea le comenta que ella se comunica con su madre y le habla a su tumba, porque sabe qué cosa le contestaría. Es algo que Bruce no hace, pero lo siente. Siente ese dolor, esa soledad, ese vacío de preguntarse qué dirían sus padres de lo que él hace, y en ella encuentra una identificación, pero también una mujer linda y elegante que lo atrae. Hay algo de ella que a Bruce lo encandila, y vemos en los tonos de la película, como en ese pasado, donde se nos cuenta como otro hilo argumental, dejando de lado lo policial y detectivesco, el contraste perfecto del color y las sombras, de Batman y de Bruce. Una dualidad que tendrá más peso a lo largo de la película y su desarrollo. En el pasado abunda el color, los atardeceres, y en el presente todo es lluvia, sombras y oscuridad. Se siente esa distinción de escenarios, por ende de contextos que abrazan la situación de los personajes a nivel emocional. La situación y nuestro contexto es esencial para entender nuestro orden psíquico, y la película lo representa de manera brillante con la construcción del ambiente desde el arte. Si hay algo bueno que también tiene la película es que nos introduce en los orígenes de este Batman, ya que en la serie animada, ya de entrada tenemos a un Batman experimentado desde hace algunos años. Por eso, con estas escenas del pasado no solo brindan más contexto, sino que se entienden como una precuela de la serie.
Aunque dejando eso de lado, vemos en el trasfondo que Bruce está completamente concentrado en impartir justicia, en convertirse en un vigilante y la cruzada que a él le da satisfacción y locura de sus dolores, por lo menos de manera momentánea. Ser Batman para él se convirtió en algo esencial, porque es su sentido de vida, se convirtió en su gran propósito, honrar la vida de sus padres en su fallecimiento, dando la justicia a la ciudad, y que a nadie le pase lo que a él le pasó. Pero todo esto se derrumba. ¿Por quién? Por Andrea, que lo distrae de ese propósito o lo desestructura del molde en el que él se encuentra. En este pasado vemos a Andrea y a Bruce tener una química espectacular que denotan de esa felicidad que escaseaba en la vida del joven Wayne. Vemos una sonrisa en su cara, como en esos momentos le llenan de alegría y color a un hombre que carecía de todo ello. De hecho, vemos cómo van a una especie de atracción en Gotham que proyectaba el futuro de cómo sería todo. Y aunque las cosas no resultaron bien porque se topan con la realidad del crimen, vemos un contraste en el presente donde nada de lo que se proyectó en ese entonces pudo llegar a ser algo. Repito, es genial cómo el ambiente y el contexto que acompañan a los personajes dan un lenguaje acerca de sus situaciones emocionales. Es brillante como una película de Batman y de detectives se convierte en una película de amor que pone en manifiesto el deseo más grande que tiene Bruce y cómo somos artífices de la conclusión final que deja un mensaje realista de su arquetipo como Batman, que es lo que quizás, lastimosamente, es Bruce en realidad, que él es Batman. Y ahora es cuando todo se pone un color más oscuro, ya que se quiere llegar realmente al mensaje a la que la película justamente nos quiere contar. Y toda esa trama central ligada al fantasma, que tiene obviamente mucha relación con la vida de Andrea, queda a un segundo plano. Creo que esta parte del análisis no solo se relaciona con Batman, sino que nos habla de la soledad, de una lucha interna. Hay una escena en particular que hace que todo cobre sentido, ya que Bruce se encuentra en un momento de duda existencial. En su vida actual con Andrea, él encuentra la felicidad y quizás deja de lado lo que él creía que iba a ser su propósito. Se abre para poder darle un camino a sí mismo de amor y quizás redención en ese aspecto. Él dice lo siguiente. Just doesn't hurt so bad anymore. You can understand that, can't you? But I didn't see this coming. I didn't count on being happy. En esa escena él encuentra un profundo sentimiento de culpa, que pasa a tomar un rol más importante que su propio sentido de la vida, ya que él, al romper con el juramento que defendía el honor del fallecimiento de sus padres, se siente culpable. Al no encontrar un dolor que lo motive profundamente para seguir con la justicia, él se siente culpable. Es un sentimiento que lo arrastra a que hasta siendo feliz, se siente culpable de tener esa felicidad. Fíjense hasta dónde puede llegar el dolor y la lealtad de un hombre. Tan es así que se cuestiona a sí mismo y nos deja preguntas como ¿cuál es entonces su propósito? ¿Nunca podrá Bruce ser feliz? Siendo Batman, ¿es feliz? Tantas y tantas preguntas que cuestionan no solo su psiquis, sino su propio existencialismo. Él comienza a darse cuenta que no puede poner ambas vidas en su mismo camino, que no concuerdan, que no se correlacionan, que simplemente no podrá. Y no puede porque no cree que sea la manera correcta de llevar no solo el amor, sino una pareja y más adelante una familia, siendo Batman. Entonces, en medio de esta felicidad e incertidumbre, él se cuestiona que no es feliz siendo Batman. Depende de algo para su propio bienestar. No es sano, tampoco es bueno. Y eso es en todos los sentidos. Ahí justamente es cuando él decide y le pide matrimonio en una escena increíble. Pero al día siguiente de que lo hace, Andrea lo abandona, sin razón alguna, sin sentido, más allá de cualquier letra o carta que le deje. Él siente un vacío, pero no solo porque lo abandona el amor de su vida, su felicidad, la que le movió el suelo, sino de ¿acaso la vida no lo deja ser feliz? Está obligado a vivir su vida siendo Batman, vive por y para el juramento de sus padres. Él se piensa que está condenado a vivir en soledad, a vivir con conflictos, en la oscuridad, con solo un propósito que jamás lo va a abandonar como sí lo hizo Andrea. Y es su alter ego, es Batman, la cruz que tendrá que cargar Bruce por el resto de su vida. Andrea abandona Gotham y lo deja a Bruce justamente porque su padre estaba ligado con la mafia, le rendía cuentas a la mafia y tenía que pagar. Entonces lo empiezan a perseguir y ellos dos deciden dejar la ciudad. Ahora ahí viene el gran giro de guión y el plot twist, y es que Andrea es el fantasma, ya que quiere vengarse de la vida que le quitaron a ella y a su padre, del proyecto de vida que le quitaron a ambos.
Entonces, en una escena simbólica y significativa, ambos se encuentran ya como Batman y el fantasma, donde ya dejaron de lado sus identidades, sus proyectos del pasado. Son otro yo en el presente, con otras convicciones, pero quizás los mismos dolores, con diferentes motivaciones. Andrea cruzó la ética y está sumida en la venganza. Bruce supo lidiar con sus dolores y siempre buscó la justicia, pero los dos son lo que la vida les puso en su camino para que no sean más que eso, para que no puedan permitirse ser lo que quieren, lo que desean o lo que buscan. Los dos se comprenden en el sentido de que perdieron a sus padres, tienen un alter ego y les arrebataron una vida después de una profunda cicatriz. Dios mío, mientras escribo el guión, me doy cuenta de la hermosa película que es La Máscara Fantasma. Fíjense cómo en dos personajes que se relacionan y se aman, podemos ver tanto humanismo y tanta profundidad. Quizás me alejo del análisis, pero la inclusión brillante del Joker siendo parte del pasado de la mafia que se relaciona con la vida de Andrea es espectacular. Es un agregado que no se siente forzado y hasta toma un papel muy secundario que le agrega más al pasado del personaje y el desarrollo de ambos. El Joker es artífice del destino de Andrea, del límite de la venganza, otro paralelismo y relación con Batman. La lleva al cuestionamiento y además se incluye en el pasado con naturalidad, para encima dejarnos en esta increíble cinta animada la interpretación de Mark Hamill como el Joker, que nunca viene mal volver a recordar. Entonces, volviendo al final, vemos como Andrea, sumida en la venganza, elige ese camino porque es lo que la motiva, por todo lo que le pasó en su vida, la oscuridad, tal como Batman, y ella con el fantasma lo lleva a pensamientos intrusivos que dejan una fatalidad externa e interna, pero en Bruce está esa constante resiliencia que lo diferencia de muchos otros personajes, y en esa explosión, el fuego abraza a Andrea y se lleva el poco humanismo que quedaba en ella, sumida en su propia venganza. Ahí es donde somos conscientes de manera ya definitiva que Bruce está condenado a la soledad, que la vida no le permitió ser feliz y que lo único que le queda, que lo llena al menos un poco, es honrar a sus padres y ser el símbolo de la justicia para Gotham. La Máscara del Fantasma es una película de superhéroes, probablemente la mejor animada, que con una simple narrativa, una gran historia de amor, química y un policial, nos deja mensajes fuertes sobre la soledad y la venganza, de cómo Bruce Wayne combatirá el resto de su vida con el enemigo que siempre lo persiguió de espaldas desde la noche que perdió a sus padres, el estar solo, el pelear siempre todo solo, sus batallas internas, sus conflictos, sus traumas, todo lo peleó solo, que se podría pensar como algo triste, pero también dejan en manifiesto el ejemplo de un hombre golpeado que siempre se levanta para hacer el bien y que dentro de la soledad, de tanto dolor, de frustración y fracasos, su heroísmo no parte desde la justicia, sino de vivir con eso, de vivir solo. No hay enemigo más difícil en la vida que el sentimiento de soledad.